Buenas tardes a todos. Agradeceros vuestra presencia en este acto de Profesionales por la Ética. Nos hace mucha ilusión haberlo organizado y que podamos contar con vuestra presencia. Y también nos hace mucha ilusión contar con la presencia de Jorge Soler Climent, al que agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Jorge Soler es padre de familia numerosa, con 2 hijos casado, incluso ya es abuelo. Aparte tiene una dilatada experiencia profesional en el mundo editorial, es economista, escribe regularmente en diferentes medios de comunicación, también es patrono de la Fundación Provida de Cataluña, ha sido presidente de la European Dignity Watch y fundador del Center for European Renewal. Ha publicado también el libro La historia de los Estados Unidos como jamás te la habían contado. Y también a principios de este año, en el mes de enero, ha publicado un nuevo libro que lleva por título Manual del buen ciudadano para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. En estos momentos no disponemos de este libro aquí, pero es muy fácil de conseguir a través de Internet, os recomendamos infinitamente su lectura. Jorge, en tu reciente libro nos hablas sobre el nuevo rodillo cultural que nos ha cancelado, o como también utilizas la palabra desplataformeado. Esto suena a falta de libertad, a aborregamiento. Nos hemos vuelto locos, es una expresión que utilizas tú en el libro. ¿Cómo definirías esta cultura de la cancelación? Yo antes de definir la cultura, se oye bien, ¿no? Sí. De la cancelación, bueno, pues nada, agradecerte a ti, a Miguel, personas que me habéis invitado y bueno, y otras personas que veo por aquí y que conozco desde hace tiempo y pues nada, agradeceros la invitación y que hayáis venido un viernes por la tarde, que hay mil cosas muy interesantes que hacer, pues hayáis venido aquí y entre otras cosas a escucharme. Yendo al grano, sí, o sea, escribí este libro sobre lo que llaman la cultura de la cancelación, también por sugerencia, bueno, sabes que es un libro que está dentro de esta campaña que ha hecho la Asociación Católica de Propagandistas para llamarla cancelados, para llamar la atención sobre este fenómeno, porque realmente me parecía, ya había escrito ya varios artículos sobre este tema, me parecía que es uno de los fenómenos que realmente pues son más preocupantes y son fenómenos que ya los tenemos aquí y que van marcando lo que es nuestro día a día. Sin ir más lejos, Teresa acaba de hablar ya de una cancelación, de cómo desaparece esa entrevista, cómo bueno, digamos, según qué cosas dices, yo viendo, digamos, yéndome hacia el pasado, por ejemplo, uno de los primeros movimientos de estos fue en el año 2014, que eso, digamos, hoy en día pues parece, en términos de estas cuestiones, pues la edad de piedra, cuando acaban de nombrar a un nuevo presidente en Estados Unidos de una empresa informática de aquella época, Netscape, y le sacaron que él personalmente había hecho una aportación, había hecho una donación pequeña a la campaña que hubo en California para pedir un referéndum sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Le sacaron eso, lo boicotearon y tuvo que dimitir, ¿no? Eso ya, digamos, es esta especie de linchamiento mediático que acaba contigo, que te destruye, que puede incluso hacer que pierdas tu trabajo y es esto a lo que me refiero. Que es, en el fondo, digamos, es el desarrollo, bueno, es el desarrollo de aquello que ya es un poquito más antiguo, ya en los años 90 se hablaba de lo políticamente correcto. También se había hablado de aquello del pensamiento único, ¿no? Hay digamos, se designa lo que se puede decir y lo que se puede en público y lo que se puede defender y quien se sale de allí pues está condenado a la muerte civil, ¿no? Algunos, yo pensaba, algunos dicen, bueno, que esto en el fondo siempre ha pasado, ¿no? Que siempre pues los poderosos han intentado pues imponer su criterio y su manera de ver las cosas y que el que decía cosas que se salían de lo que decía el poderoso, pues siempre lo han pasado mal. Y en cierto sentido es verdad, esto es cierto.
Sin embargo, yo creo que hay algo un pelín diferente, ¿no? Hay algo un poco diferente. Y es que, pensaba, se ve muy claro, por ejemplo, en el tema del aborto, ¿no? Donde hemos pasado de despenalizar algo a defenderse, defiende un derecho, ¿no?, al aborto. Donde, digamos, porque hay una transformación, digamos, ya no solamente es impedir que haya alguien que me lleve la contraria, sino que es transformar radicalmente el lenguaje, los conceptos, de manera que ya queden ciertos conceptos totalmente fuera del ámbito de la discusión. Ya no puedan ser discutidos porque discutirlos es incurrir en un delito de odio. Si son derechos, ¿cómo puedes estar en contra de un derecho? Que es algo fundamental, que es... y de este modo, lo que se hace, el poder va transformando ese lenguaje, y a mí esto me parece tremendo, ¿no? Me parece tremendo porque cosas que antes se podía, digamos, discutir y habían posiciones diferentes, ahora ya se impone una sola, y quien se sale de esa opinión ya no es solamente que lleve la contraria y que moleste, sino que es alguien que hay que apartar de la vida social, ¿no? Tú decías, ¿estamos locos? Bueno, sí, o sea, ya Chesterton decía que estamos locos, ya estamos locos, sí. Estamos locos, pero no, yo creo que es una locura peculiar, es la locura del fanático, ¿no? Estamos locos, es la locura del fanático del woke, ¿no? O sea, sabéis que en Estados Unidos utilizan este término para referirse a esta amalgama de estas corrientes, que es el woke. Woke significa eso, ¿no? El que se ha despertado, el esclarecido, el iluminado, que ha percibido, ha visto y entonces, bueno, viene a darnos las lecciones, ¿no? Nosotros que todavía estamos viviendo en tinieblas y todavía no nos hemos dado cuenta de cómo funciona el mundo, él nos lo explica, ¿no? Y en ese sentido es una psicología, yo creo, muy peligrosa, porque yo creo que es la misma psicología de todas las grandes utopías. Yo creo que en el libro hablo también ya claro, del típico ejemplo de la Revolución Francesa, y me parece que es peligrosísimo porque, como decía antes, el que se enfrenta a mí ya no es alguien que tiene unas ideas diferentes, sino que es alguien malvado que está impidiendo que la gran utopía que venimos a traer se haga realidad, y contra quien es tan malvado que es capaz de bloquear el acceso al paraíso en la tierra, pues todo vale. Entonces me parece realmente peligroso. Muy bien, muchas gracias. Está claro que la presencia del pensamiento único pues cada vez se está dando con mucha más fuerza. Jorge, aprovechando tu experiencia en el mundo editorial, ¿cómo ves la batalla que estamos viviendo entre el libro y las redes sociales? ¿Cómo consideras que deben convivir ambos canales para la difusión de nuestras ideas? Bueno, yo siempre, con esto y con todo, ¿no? Siempre que me preguntan, oye, hay una cosa, la otra, la de más allá, yo siempre digo, hay que dar la batalla en todos los lugares, ¿no? En todos lados. Porque no, digamos, otra cosa es que después tenemos los medios que tenemos, llegamos a donde llegamos y pues ya nos gustaría, yo muchas veces, pues yo qué sé, me encantaría ser el dueño de la CNN, ¿no? Si iba a montar una espectacular en el mundo, ¿no? Pero como no lo soy, pues... Pero yo creo que no hay que tampoco plantear, uno en la vida sí, pero no hay que plantear disyuntivas esto o lo otro, porque hay gente que a lo mejor, digamos, está más capacitada para trabajar en un lado y otros en otro. En la vida uno tiene que ver, claro, el día tiene 24 horas y no tenemos todavía el don de la bilocación y pues no tenemos tiempo, y entonces hay que ver el tiempo que le dedicamos a aquello. Bueno, yo siempre digo, hay gente pues, que vale para una cosa y hay gente que vale para otra. Hay unos que valen para escribir, otros para hablar, otros para hacer jaleo en la calle, pues cada cual donde tenga, ¿no? Yo creo que el libro en el sentido de, sí, algo, digamos, un repositorio donde quedan ideas que quedan, digamos, de manera como más estable, creo que sigue teniendo importancia.
minoritario, o sea, y cada vez probablemente lo sea más. Hoy leía una editorial importante, creo que del Grupo Planeta, que van a sacar, decía, no, cada vez sacamos libros más finitos, ¿no? Porque la gente, está bien, dice, porque así la gente, son libros, bueno, microlibros, ¿no? 50, 60 páginas, porque así la gente, bueno, primero más o menos los acaba, aunque sea, los acaba, puede, digamos, ante sus amistades, decir que ha leído un libro, que queda bien, porque ha leído varios libros y digamos, a la gente le gusta. Y claro, estos libros así voluminosos, pues bueno, cada vez se ve que el público es más reducido. Pero fijaos también una cosa, muchas de las ideas que hoy en día están presentes en nuestra sociedad y que están hablando de todas estas cosas y yo qué sé, pues de ideología de género, etcétera, empezaron en universidades oscuras, en departamentos oscuros, con unos tipos que la gente decía, bueno, son unos tíos raros que están escribiendo ahí con una jerga que nadie entiende, ¿no? Bueno, y eso era en los años pues 80, 90, y después eso ha calado, con lo cual yo sí creo que sigue siendo importante hacer una labor más de fondo. Ahora, claro, si esos conceptos y esas ideas se hubiesen quedado allí en esos departamentos oscuros, pues no hubiesen tenido ningún impacto. La gracia está en eso, ser capaz de después reelaborarlo, simplificarlo, hacerlo llegar y que penetre. Y ahí, para penetrar, evidentemente, las redes sociales, los medios, pues son, tener gente colocada, pues son muy importantes. Porque al final de lo que se trata, yo diría que lo que estamos viviendo, lo que hablabas también de enseñanzas, yo creo que claro, la enseñanza primordial es que la clave es la configuración de la opinión pública, ¿no? Cuando tú consigues, pues por eso está muy estudiado, ¿no? Cada vez que lanzan una campaña de eutanasia, de no sé qué, ya hay todo un esquema donde pues está el caso emotivo, el no sé qué, la película, todo eso está muy trabajado para, no con grandes argumentos sobre lo que es la autonomía de la persona o no sé qué, ¿no? Sino de manera, bueno, pues muy sencillita, vaya calando, vaya creando una opinión pública donde al final los políticos pues se vean impelidos a seguirla, porque ya sabéis que hay pocos políticos hoy en día que son capaces de enfrentarse a la opinión pública. Muy bien. No hay duda que hay que aprovechar todos los canales que tenemos a nuestro alcance para seguir difundiendo con fuerza todas nuestras ideas. Jorge, como persona con gran experiencia y conocimiento de la situación internacional, ¿qué aspectos de las agendas globales consideras que son más preocupantes? ¿Cómo se aterriza todo esto aquí en nuestro país, en España? Yo diría que lo ha comentado también Teresa, ¿no? A mí me parece que todo lo que está vinculado a lo que llaman los nuevos derechos es realmente preocupante, ¿no? Realmente preocupante por lo que decía, porque se sacan de la chistera nuevos derechos, aquello de que mi deseo es un derecho, yo deseo que me llames con este pronombre, ¿no? Que me califiques así, o con este nombre, y si no lo haces estás vulnerando un derecho y eres, ahí te pones fuera de la sociedad, es lo del delito del odio, porque además, claro, cuando tú dictaminas que algo es un derecho, es muy potente lo que hay detrás. Los derechos no son opiniones, los derechos es algo que generan obligaciones. El derecho hay que respetarlo a toda costa. El derecho, incluso el Estado debe velar por él, incluso no solo velar, sino promoverlo. Entonces, cuando de algo que era una opinión discutible se convierte en nuevo derecho, lo que cae en cascada, bueno, digamos, la gente piensa, no pasa nada, es un nombre solo, ¿no? Lo que cae en cascada es
es muy grave, ¿no? Yo creo que, y esto por ejemplo lo estamos viendo, ¿no? Cómo esto se traduce, tú decías, ¿cómo se baja? Pues en España, no sé, por ejemplo, que fue además la primera acción que tuvo mucho impacto de la campaña Está Cancelados, que fueran aquellos carteles de que decía que rezar ante una clínica, ante un centro abortista, está genial, ¿no? Decía, a raíz de la ley que se estaba en aquel momento tramitando y que después se aprobó, que lo convierten en delito. Realmente, claro, si el aborto es realmente un derecho, pues claro, cualquier cosa que se pueda oponer, hay que perseguirla, claro. O sea, es horroroso, pero tiene su lógica. Pero tiene su lógica. Lo mismo pasa con la educación, ¿no? En el campo del educativo, lo mismo, ¿no? Si hay ciertos derechos a recibir, digamos, por ejemplo, derecho a decidir sobre tu género y tu sexo y tal, ¿vale? Porque eso tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo vinculado a estos nuevos derechos y digamos, y esa transformación hacen una sociedad donde realmente pues vamos a vivir con unos retos de mucho calado porque se nos va a imponer, y quien no se someta pues lo van a apartar de la sociedad. Muy bien. También en el libro nos hablas de la cultura de la cancelación, que claramente ha sido preparada y que ahora nos encontramos pues, con el resultado de todo este proceso. ¿Qué factores consideras que nos han llevado hasta aquí? Y también nos gustaría preguntarte, ¿consideras que hay actores, instituciones que claramente han estado detrás de todos estos cambios? A ver, yo creo, lo analizo en el libro, ¿no? A mí me parece, por un lado, bueno, hay toda una corriente revolucionaria, básicamente marxista, que en realidad ya lo vio Gramsci, ¿no? Que ve que el mecanismo revolucionario clásico de Marx, que es económico, es la lucha de clases económicas, ese es el motor de la historia, se ha agotado. Las sociedades occidentales, ese mecanismo no es capaz de generar dinámicas revolucionarias, ¿no? Y esto ya lo vio Gramsci, y claramente yo creo que con la caída del comunismo, en el 89, con la caída del muro, en el 91 la desaparición de la Unión Soviética, en esos años queda muy claro el agotamiento de esas dinámicas comunistas de lo que llamaríamos el marxismo clásico, ¿no? Gramsci, la escuela de Frankfurt, que introduce también elementos del psicoanálisis, yo creo que ellos ven que para que la nueva oleada revolucionaria ya no debe de basarse en ese enfrentamiento entre clases, sino que tiene que buscar otro tipo de enfrentamientos, ¿no? Y básicamente son, bueno, pues enfrentamientos basados en el sexo, en la raza, y además, lo hablaba yo, estuvo aquí en España hace no mucho, Mike González, tipo de la Heritage Foundation en Estados Unidos, y me decía, claro, es que está bien porque cuando tú, digamos, cuando tú basas la revolución en que el proletario está oprimido por el capitalista, claro, si el proletario le van bien las cosas, pues deja de ser proletario y ya no está tan oprimido y consigue pues un coche y una segunda residencia y sus hijos los envía a la universidad y no vive tan mal y claro, revolucionariamente, digamos, se pierde fuelle. Pero claro, tú, por ejemplo, las razas, ¿sabes? En Estados Unidos es uno de los elementos que toman, o el sexo, ¿no? La denuncia, pues yo qué sé, de que las mujeres son oprimidas sistemáticamente, digamos, por el patriarcado, claro, digamos, tú eso no lo cambias, tu raza te vas a morir con la misma, ¿no? Aunque hay algunos que dicen que son transraciales, pero en principio te vas a morir con la misma, con lo cual
es muy práctico. Entonces yo creo que esa escuela de pensamiento que quiere transformar la sociedad y darle la vuelta y revolucionariamente, encuentra esto. Claro, yo creo que el fenómeno también que estamos viviendo en los últimos años es que el supuesto enemigo de estas corrientes, que sería, digamos, el mundo capitalista o los grandes capitalistas, han descubierto que están encantados, ¿no? y que les viene muy bien y que además lo favorecen, y así vemos pues la actitud de las grandes empresas, de Silicon Valley, de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Porque se han dado cuenta de que en el fondo el ser humano, digamos, que propugna esta gente, que es un ser humano, digamos, en constante rebeldía, desarraigado, desencajado, que ve que ve la naturaleza humana y una sociedad que se construye armónicamente en torno a la naturaleza humana, lo ve como opresivo. Y se dan cuenta de que este tipo de personaje es un gran cliente. Es un gran cliente, no tiene hijos, no forma familia, lo puedes enviar de un lado a otro, trabajan mucho más, consumen, y yo creo que sí. Y esta confluencia, digamos, de gran capital y marxismo cultural, yo creo que es el gran fenómeno de esta época, ¿no? Tú me preguntabas también, creo recordar, si hay también, hombre, agentes que promueven esto, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que es evidente que sí. Yo creo que aquí, agentes de todo tipo, pero creo que claramente yo creo que los grandes organismos transnacionales, desde la ONU hasta mil cosas, creo que claramente están apostando por esta agenda. Hay resistencias y hay tal, pero creo que institucionalmente están apostando, y ahí, pues claro, yo creo que por ejemplo, para el tema de la Agenda 2030, creo que es un mecanismo para impulsarlo esto, con un mecanismo también muy conocido, ¿no? Que es, que llaman pues, el caballo de Troya, o algunos lo llaman también el contrabando ideológico, ¿no? Tú presentas un paquete de medidas, de las cuales una mayoría pues, son buenísimas, aceptables por todo el mundo, ¿no? O sea, cuando te dicen, pues lo que queremos con la Agenda 2030 es acabar con el hambre en el mundo. Hombre, pues claro, pues yo también, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Y de hecho, claro, si te posicionas críticamente con la Agenda 2030, claro, te dicen, no, cuidado, este señor está a favor de que sigan muriendo niños de hambre en el mundo. Es una especie de genocida. Ahora, la gracia está en que en ese envoltorio y en todas estas cuestiones tan atractivas y tan buenas que todo el mundo compra, pues claro, te colocan ahí la salud reproductiva, que es un eufemismo para hablar de esterilización y aborto en países más pobres, te colocan ideología de género, te colocan mil cosas que te las están colocando allí, con unas palabras que además también suelen ser palabras así bonitas, pero que después en los hechos son así. Entonces sí hay agentes, sí, claro. Muy bien. Es noticia esta semana en Estados Unidos que el Supremo, se ha filtrado la noticia, que quiere revertir el derecho al aborto. ¿Consideras que esto realmente se va a poder dar o lo van a cancelar? ¿Consideras que, si es así, este avance en defensa de la vida puede repercutir en otros países? Yo creo que finalmente la sentencia del Tribunal Supremo va a ser como el borrador que se ha filtrado, o va a ser similar. El borrador parece que es un borrador de febrero, es un borrador, es posible que hayan cambios, pero creo que sustancialmente no va a cambiar. Sustancialmente creo que no va a cambiar
porque es que es inatacable, ¿no? Hablaba yo hace no mucho con una persona que había, cuando hay estos casos, en Estados Unidos, el Supremo, hay unas audiencias donde se preguntan a expertos que cualquiera de las partes propone, ¿no? Esto, de hecho, digamos, el origen de toda la revisión del Roe versus Wade y, bueno, de todo el sistema también del aborto en Estados Unidos viene por una ley en Mississippi. Es una ley que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas. Lo elevaron al Supremo porque lo acusaban. Un juez del Quinto Circuito estadounidense decía que era inconstitucional y lo llevaron al Supremo, y entonces el Supremo lo que ha hecho ha sido, primero, digamos, preguntar a las personas y las audiencias, que son públicas, para los muy, digamos, entusiastas del tema y aficionados. Yo no las he escuchado todas, pero me decían, oye, es que ha sido aplastante, o sea, aplastante, porque, digamos, incluso los abortistas, otra cosa es que ellos plantean que tienen que luchar así, pero defender que existe un derecho al aborto recogido en la Constitución de los Estados Unidos, digamos, es no forzado, sino, vamos, que no hay por dónde cogerlo. Con lo cual, yo creo que la sentencia va a ser similar. Otra cosa, a no ser que los maten a todos los jueces, ¿no?, del Supremo. De hecho, digamos, están llamando a Obama hizo un llamamiento el mismo día y están llamando a que este domingo la gente salga, ataque a iglesias católicas, y están dando las direcciones de las casas donde viven los jueces del Supremo, ¿no?, para presionarles. Bueno, o sea, de hecho, el Partido Demócrata, que yo creo que estaba en horas muy bajas y con expectativas muy malas para las elecciones en noviembre, creo que quieren montar un Black Lives Matter abortista y incendiar el país para ver si de esta manera pues recuperan, ¿no? Entonces yo creo que sí, a no ser, ya te digo, que los maten a todos y no sé qué pasaría, pero sí, en condiciones normales, que yo creo que es lo que va a suceder, creo que la sentencia realmente, Roe versus Wade, caerá. Lo cual no significa, como ponían en los periódicos españoles, los medios, que se va a ilegalizar el aborto en Estados Unidos. Lo que hace el Tribunal Supremo norteamericano es decir, no existe un derecho constitucional, vuelve a cada estado y en cada cámara legislativa de cada estado tiene que haber debate, con lo cual en algún estado se restringirá mucho y habrán otros, como Nueva York, donde será digamos, el aborto será muy permisivo. Pero yo sí creo que va a tener impacto, porque aunque a mí me parece que el Supremo podría ir más allá, podría decir que no se puede disponer de la vida de un ser humano. Pero incluso haciendo esto, creo que uno, tiene un impacto simbólico fuerte, y dos, si uno lee el borrador, hay algunos comentarios que yo creo que son muy interesantes y que son valiosos, porque dicen, por ejemplo, dice Alito, el juez Samuel Alito, habla de que los estados pueden legislar para restringir el aborto basándose en intereses legítimos de terceros, con lo cual está reconociendo que hay un tercero, que no es una cuestión de mi cuerpo, no, sino que hay otro cuerpo. Está tu cuerpo, el cuerpo de la madre gestante, y hay otro ser humano. Entonces, no solamente devuelve, sino que introduce algún elemento que yo creo que va a ser valioso, porque reconoce que existe un tercero y que ese tercero es un sujeto de derecho. ¿Esperanza de que todo eso pueda llegar aquí? ¿Europa? ¿España? Bueno, yo creo que a corto plazo poca. Pero bueno, también sabemos, cuando el aborto
se liberalizó en Estados Unidos en el año 73, si no me equivoco, hablo de memoria. A nosotros nos parecía algo muy lejano y tal, y de hecho pues tardó, la ley es del 85, ¿no? Si no me equivoco, pues 12 años. Entonces, bueno, tengo la esperanza de que todo esto puedan ir creando dinámicas que al final se vayan extendiendo y que al final lleguen a España. Nosotros, digamos, yo a veces digo, somos un poco lentos para lo bueno, rápidos para lo malo, ¿no? Y además cuando llega lo malo, nos pasamos un poco además nos pasamos de frenada. Yo hablaba con una persona que en Europa y ha estudiado las legislaciones sobre temas de estas de ley trans, que hablabas tú, Teresa, en todo el mundo, un abogado, y me decía, oye, vuestra ley es un disparate, es quizás la ley más agresiva de todo el mundo. Y es que además llega en un momento en el que, claro, los países que van en vanguardia, Estados Unidos, Reino Unido, los países escandinavos, están reculando en algunas cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la mayoría de edad, porque están teniendo problemas con denuncias, con demandas. Claro, y en estos países que ya hay experiencia y que se ve que estas leyes causan problemas y que incluso están dando marcha atrás o frenando algunas cosas, vosotros adoptáis una ley que es, vamos, el doble y más. O sea, es una cosa, no habéis aprendido nada. Y dije, no, en España no aprendemos nada de la experiencia. Ha pasado también con la eutanasia, ¿no? Tú ves, claro, tú ves la experiencia de las leyes de eutanasia en Bélgica, en Holanda, lo que está pasando, aquello que se reía, ¿no? Lo de la pendiente resbaladiza, empiezas así y al final acaban matando a gente que no quería la eutanasia, pero que sois unos exagerados, siempre somos unos exagerados y al cabo de 20 años tenemos razón, ¿no? Pero lo malo es que nunca aprendemos. Pues bueno. Pero bueno, lo que tú decías, esperanza, bueno, yo creo que al final, para bien o para mal y con nuestras peculiaridades, estamos dentro del mundo occidental y lo que pasa en Estados Unidos, para bien y para mal, nos afecta. O sea, existe la esperanza y existe la esperanza de que lo podamos ver nosotros, ¿no? Que no seamos tan lentos en lo bueno como tú decías. Jorge, ¿cuáles piensas que van a ser los grandes temas de debate ético en los próximos años? ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar? Bueno, a ver, yo lo ha dicho al principio, yo soy economista, ¿no? Entonces, y lo traslado también a este ámbito. Los economistas somos muy buenos haciendo descripciones de lo que ha pasado. Los puedo explicar perfectamente por qué fue el crack del 29, la crisis del 2018, la crisis del petróleo. Las explicamos muy bien a posteriori, pero las previsiones nunca acertamos, nunca, siempre nos pilla siempre por sorpresa. Entonces, bueno, yo, digamos, no creo que sea yo aquí ningún oráculo para hacer grandes previsiones, pero yo creo que hay cosas, bueno, que ya se ven, que tampoco hay que ser muy adivino, ¿no? Todo el tema de la ideología de género, todo el tema de la revolución trans, que es la conclusión lógica y extrema final de la ideología de género, de la negación de que haya ninguna base biológica que tenga ningún tipo de importancia en nada de nuestra vida. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes temas. Y muy vinculado a eso, yo creo que va a ser el tema de la educación, el tema de la libertad de los padres para educar a nuestros hijos según nuestras creencias. Eso yo creo que va a ser clarísimo. Se ha visto, mira, yo os comentaba esta conversación que tuve con Mike González hace no mucho, y él estuvo trabajando en la Heritage, estuvo trabajando en la campaña del gobernador Youngkin en Virginia, que ganó. Las elecciones en Virginia a gobernador son
son unas elecciones bueno, que van sueltas y son un año después de las elecciones presidenciales. Y se utilizan un poquito para percibir, bueno, como es un test de cómo va, tras su primer año, el presidente, ¿no? Biden ganó en Virginia por 18 puntos y digamos, es una ventaja grande para los demócratas. Youngkin, que era el republicano, pues no remontaba hasta que vio, y él que, bueno, estaba a favor, pero tampoco veía muy claro, pero vio que no remontaba y un poco a la desesperada levantó la bandera precisamente del tema de la libertad de educación. ¿Por qué? Porque vio que en Virginia realmente estaban impulsando un currículum muy fuerte para imponer a los niños lo que llaman ahí la teoría racial, la teoría crítica racial, ¿no? Teoría crítica de la raza o racial, donde te dicen que, bueno, pues por el hecho de ser, que aunque parezca que no, pero que hay un racismo estructural, que todos los blancos por el hecho de ser blancos, y también ahora los asiáticos por el hecho de ser asiáticos, son privilegiados y están oprimiendo a todos los niños, y que no puede haber además relaciones, digamos, amistosas entre razas, sino que, bueno, y hubo muchos padres que dijeron, yo no quiero que a mi hijo le metan esto en la cabeza, ¿eh? Y padres que además se organizaron, y muchos de ellos no eran votantes tradicionales del Partido Republicano, ¿no? Sino que incluso pues habían votado a Obama y tal. Decía, oye, pero yo creo en lo que decía Martin Luther King, de una sociedad donde no importe el color de la raza, y ahora me estás diciendo que todo viene marcado por el color de la raza. Y él levantó esa bandera. El gobernador demócrata, además, en un debate tuvo el error de decir que los que deciden sobre la educación de estos temas es el Estado y no los padres. Entonces ahí pues él aprovechó y ganó, remontó esos 16 puntos de desventaja y ganó, creo que fueron por 3 puntos de ventaja, o sea, un cambio con una participación además muy similar, ¿no? Entonces yo creo que todo este tema de libertad de educación, de ideología de género, va a ser importante. Y yo pensaba, en el fondo, todo esto, estamos hablando aquí, estamos hablando en el fondo de qué define a un ser humano, ¿no? Y hay yo creo que va a ser, que ese campo va a ser el gran campo de debate de nuestra época. Hablaba con una persona así, digamos, con visión más teológica, y me decía una cosa, y me pareció muy acertado. Y me decía, si tú miras la historia de la Iglesia, años, ves que todos los primeros siglos, los grandes debates en los primeros concilios de la Iglesia, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, de lo que se discute es de, digamos, quién es Dios, qué es Dios, si es uno, si es trino, Jesús, en la segunda tal, el Espíritu, si es hijo de Dios, esto cómo se entiende Dios, cómo se entiende Dios. Grandes debates, grandes herejías, tal, y al final pues se acaba, digamos, diciendo siempre queda gente por ahí despistada, pero más o menos, ¿qué es Dios? Después hay otro momento, decía, que es el momento de Lutero, la Reforma, la Contrarreforma, Lutero, Trento, que la gran discusión es cómo se salva el hombre, o sea, cómo el hombre llega a Dios, con nuestras obras, por la gracia, tal, todos esos debates, ¿no? O sea, ¿quién es Dios? ¿Cómo el ser humano puede llegar a Dios? Ese fue el segundo gran debate. Y dice, y ahora el gran debate es ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? La biología cuenta o no si tu identidad cuál es, y si te fijas, tanto identidad racial, identidad de género, al final todo pivota entre qué idea tenemos de lo que es el ser humano. Y yo creo que el gran debate va a ser antropológico, ¿no? Y yo creo por ahí ahora. Una buena visión antropológica, y sobre todo también has comentado, ¿no?, el derecho de los padres a educar, la educación en sí.
y los ataques que claramente estamos teniendo en la actualidad respecto a la implantación de la ideología de género. Bueno, ya para terminar, la última pregunta. No hay duda que tenemos que dar resistencia ante esta cultura de la cancelación, ante la situación actual en la que estamos viviendo. Aquellas personas, aquellas asociaciones que claramente queremos dar esta batalla por los verdaderos derechos humanos y también por el bien común de toda nuestra sociedad, ¿qué nos puedes aconsejar, ayudar, orientar en esta gran labor? Bueno, a mí, digamos, seguro que vosotros que os dedicáis más a eso sabéis más. Yo, con lo cual, tampoco vengo aquí a dar grandes consejos. A mí me parece que hay gente que ya sabe. A mí se me ocurren cosas, ¿no? Se me ocurren cosas que seguro que ya las tenéis en cuenta o que ya, además, después de escuchar aprendizajes, pues se me ocurren cosas. Lo primero que os he dicho, yo creo que hay que dar la batalla en todos lados, por tierra, mar y aire. Y subterráneo también, no sé. Sideral, donde sea. Me parece también, yo lo digo mucho en el libro, ¿no? Que no es un tema práctico, digamos, no es una instrucción para hacer algo concreto, pero sí que es una idea general que yo creo que debo vernos siempre, ¿no? Yo creo que no hay que pasarle ni una a la mentira, ¿no? Tenemos que decir siempre la verdad. Con caridad, con misericordia, pero hay que decir la verdad, ¿no? No. Porque muchas veces decir una pequeña mentira te hace la vida mucho más fácil, ¿no? Incluso podemos decir, bueno, mira, digo esta pequeñita mentira para poder, de esta manera, poder hacer lo otro, que estoy haciendo un gran bien con esta otra cosa, ¿no? Es la gran tentación, incluso que muchas instituciones cercanas tenemos, ¿no? Entonces yo creo que no, que hay que decir la verdad, nunca decir una mentira. Por ejemplo, este nadador que era bastante malo, Lia Thomas, ¿no? Que le llaman ahora, que era bastante malo en las competiciones de natación masculina y que ahora es medalla de oro en la natación femenina porque se autopercibe como mujer, pues hay que decir, no, mire, Lia Thomas no es una mujer, no lo es. Yo creo que habrá que hacer, porque también hay gente buena que la tentación es grande, decir, oye, digo esta pequeña mentirijilla y con esto tal. A mí siempre yo digo que me impresiona y creo que es un buen ejemplo y es un buen ejemplo para nuestros días el ejemplo de San Eulogio y los mártires de Córdoba, ¿no? que eran mártires que incluso a veces, digamos, provocaban el martirio diciendo cosas que los musulmanes pues decían, este tipo que está diciendo, ¿no? Porque lo que les movía no tenían ganas de provocar en sí, sino que lo que veían es que sus compatriotas poco a poco, los cristianos de esa época, pues oye, decían esto, dejaban de decir lo otro, bueno, pues Jesús un gran profeta, y poco a poco, pasito a pasito, por pequeñas cesiones, iban perdiendo iban comprando la gran mentira. Y estos eran como aldabonazos que llamaban a la... Entonces yo creo que de vez en cuando habrá que decir algunas cosas fuertes y asumir, algunos tendrán que ser valientes para asumir el coste de esto, para recordarlo, ¿no? Que creo que esto es importante. Creo que hay que dar la batalla por la opinión pública, lo he dicho antes. Creo que además en algunas cosas tenemos que tomar la iniciativa. Por ejemplo, a mí el ejemplo, en Estados Unidos, hablando ahora del aborto, que hemos hablado ahora, hay muchas leyes que han sido o medidas que se han propuesto para restringir el aborto, pero por ejemplo, medidas de tomar la iniciativa, me refiero no a solamente intentar frenar las iniciativas que ellos toman, sino que impulsar algunas. Por ejemplo, lo que llaman ahí las leyes del latido del corazón. O sea, mire, a partir de que hay latido del corazón, que es algo que además se puede comunicar muy bien, es incluso emotivamente, que lo que estás eliminando tiene un corazón que late, que lo puedes oír, que aquí te pongo el audio para que lo veas. Las leyes del latido del corazón creo que es una buena estrategia. Entonces, ese es un ejemplo.
pero intentar tomar la iniciativa con propuestas de este tipo que les descoloque son importantes. Y también yo creo que hay que aprovechar también las contradicciones en las que van a caer y los problemas que van a crear. Lo cual hace que, digamos, tácticamente podamos tener aliados que hace tiempo eran inconcebibles. O sea, contra la ley trans hay feministas que yo creo que tienen errores de base profundamente. Creo que hay aquí alguna persona que tiene un libro donde los explica muy bien, pero me parece que esas personas, bueno, pues que pueden ser aliadas a lo que os decía el otro día, el tema trans, a lo que está pasando con lo que llaman las detransicionadas, ¿no? Con chicas que cuando estaban en la adolescencia les dijeron tenían problemas, muchas de ellas estaban dentro del espectro autista, como se está viendo ahora, les dijeron tus problemas de encaje, de relación, de tal, es porque eres un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, ¿no? Y esto, la solución es, mira, empiezas con unas fajas, unos tal, después empiezas ya con hormonas bloqueadoras de la pubertad, más adelante pues te haremos unas operaciones quirúrgicas, bueno, y pasan 10 años, cumplen 25 años, están con unos cuerpos destrozados, con daños muchas veces ya irreparables. Hay un libro que se llama así, ¿no? Un daño irreversible, que es de una periodista norteamericana que es muy recomendable, que lo explica muy bien, y dicen, oye, y sigo igual, todos aquellos problemas en mi vida no se han resuelto, sino al contrario, le he añadido no sé cuántos, muchos más problemas, ¿no? Y dicen, oye, esto es una estafa, me habéis estafado, no me informasteis bien, somos víctimas, muchas están empezando a llevar a los tribunales, a las clínicas, hospitales que les metieron en estos procesos que llaman de transición. Creo que las propias dinámicas, muchas dinámicas de estas medidas que se están imponiendo van a acabar generando monstruos que yo creo que tenemos que ser capaces pues, de aprovechar para decir, oiga, miren lo que están haciendo, ¿no? Y que yo creo que en ese sentido vamos a tener argumentos y aliados que hace unos años eran insospechados. Jorge, muchísimas gracias.